Entonces, pensar si en la revocación del mandato, en las próximas elecciones, en la reforma que se presente, se va a plantear este tema de la difusión en lenguas indígenas de los temas electorales. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados, que se pueda ejercer con absoluta libertad del derecho a elegir, el derecho a decidir, el que pueda haber una auténtica democracia. Como tengo esa facultad, como otros, y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben de el por qué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder, desde luego, lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni del 2006, ni lo del 2012. En el caso del 2000 fue distinto, sí, hubo libertad como no se había visto en décadas. En el 2006 se perdió lo que se había conseguido con el esfuerzo, con la lucha de muchos, porque el presidente entonces, Fox, decidió que no iba a permitir que yo ganara la presidencia. Imagínense quien llega a la presidencia por primera vez con el apoyo de muchos, con la lucha de años, con el sacrificio de mucha gente. Y al convertirse en presidente, en la primera elección que le corresponde, conducir, sobre todo en lo político y en lo moral, se decide a llevar a cabo un fraude. Es decir, por ningún motivo va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay testimonios. Él mismo, en un nivel de inconsciencia extrema, lo confiesa. Hay
testimonios públicos, le preguntan, oiga, ¿y usted participó? Claro que participé. ¿Y usted cargó los dados? Sí, porque era un peligro que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y él utiliza todo el aparato del Estado para llevar a cabo el fraude, para consumar el fraude. Se convierte en un auténtico traidor a la democracia. Y luego vienen otras elecciones también caracterizadas por lo mismo, elecciones intermedias, y luego la del 12, en donde lo que predominó fue el uso excesivo, indebido, ilegal de dinero, dinero a raudales. Propaganda de los medios de información completamente tendenciosa. Era la candidatura de los medios de información y en particular la candidatura de la televisión. Y se impuso un presidente. Es hasta el 18 en donde la gente ya no lo permitió y salió a votar. Y fue mucho lo notorio, el triunfo, la ventaja. Ya no había ni todos juntos. Fue el pueblo. Pero quedan las mismas estructuras. Bueno, aquí la maestra fue víctima también del fraude electoral en el 17, ¿no? Quedan las mismas estructuras en el INE. Increíble lo que hicieron la pasada consulta. Guardar silencio, no promover la consulta. Mostraron que no son demócratas. Y el tribunal, lo mismo. Facciosos, dominados por partidos, por grupos de intereses creados. Eso ya no puede seguir, no puede continuar. Hay que llevar a cabo una renovación. Ahora lo estamos viendo. El señor Chong, fíjense, en el Senado, la señora Josefina Vázquez Mota, oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación del mandato. Entonces, ¿y el discurso de tantos años fue pura demagogia? Lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referéndum, del plebiscito, de la consulta,
Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el presidente continúe o que se vaya. Porque el pueblo pone y el pueblo quita, y esa es la verdadera democracia. Y el pueblo es el soberano y es el que debe de tener siempre las riendas del poder en sus manos, no las camarillas como esta, que todavía predomina o existe en el poder legislativo. Imagínense, se reforma la Constitución, se establece en la Constitución que debe haber revocación del mandato. A duras penas se logró, a regañadientes. Se pudo hacer como la otra consulta el mismo día de la elección pasada de junio. No. Eso mandata la Constitución que se haga el mismo día de la elección. No, así fue la iniciativa, pero la modificaron para hacer la consulta en general luego de las elecciones. Y la revocación del mandato, lo mismo. 90 días después de iniciado el proceso, la convocatoria, que esto tiene que ver con principios de abril del año próximo. Pero se logró la reforma para que haya la revocación del mandato. Sin embargo, llevan 2 años sin ley reglamentaria. Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación del mandato. Que se le pregunta al pueblo: ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? No quieren. Primero, todo este bloque conservador, reaccionario, corrupto, se agrupa para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto, para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres, sino como antes, que se lo sigan robando y que se siga destinando a los de arriba y a sus achichincles de los medios de información, a los intelectuales orgánicos, a sus aplaudidores. Eso era lo que querían. Claudia X González, el de la Coparmex, Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, los dirigentes de los partidos. Se unieron todos. Como el pueblo es mucha pieza, les dijo no. Y no pudieron.
en la pasada elección, a pesar que le metieron con todo. Ahí están los datos del comportamiento de los medios de comunicación, completamente tendenciosos, utilizando la calumnia, las noticias falsas, la mentira, pero no pudieron. Su plan original era, primero le vamos a quitar, porque así decían, la mayoría en el Congreso, y luego lo destituimos en el ejercicio de revocación del mandato. Pero ahora cambian de parecer. Y ya no quieren. ¿Le tienen miedo al pueblo? Entonces, están poniendo obstáculos en el Congreso. Ahí están unidos todos. Josefina Vázquez Mota, Conchón y otros que antes engañaban, porque son muy hipócritas, de que eran distintos, de que pertenecían a partidos distintos, cuando son lo mismo. Entonces, sí necesitamos una reforma electoral a fondo. Entonces, voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia, a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos. El fraude se ha impuesto en México por siglos, el fraude electoral. Entonces ya es tiempo de decir basta y terminar con toda la simulación, con estos consejeros y magistrados falsarios que no tienen una auténtica, una verdadera vocación democrática. Hay gente de todas las clases sociales, demócratas auténticos. Entonces, tenemos que enfrentar esto, porque si no, quedaría cojo nuestro proyecto. Avanzamos en lo económico, en lo social, pero no vamos a avanzar en lo político. Tenemos que dejar establecida la democracia, en definitiva, y que pase al basurero de la historia el fraude electoral y todas esas prácticas fraudulentas que violan el derecho del pueblo a elegir libremente, que son contrarias a la libertad de los ciudadanos. Entonces sí vamos a hacer una buena reforma, vamos a proponerla y va a estar muy interesante el debate. Y volvemos otra vez a participar, porque van a entrar en escena los que antes
engañaban de que eran demócratas. Van a seguir enseñando el cobre. Es como participar en una fiesta de disfraces, ¿no? Donde al final todos se quitan la máscara y ya están sus verdaderos rostros. En eso ha consistido todo este proceso también, que es muy bueno, porque lo peor es la simulación. Yo no voy a olvidar nunca lo que decía el doctor Nava en San Luis Potosí, un luchador por la democracia. Estaba de candidato y en San Luis habían 2 periódicos, ahora deben de haber más. Uno tradicional, abiertamente defensor del régimen, sin matices, y otro supuestamente plural, un poco así como es el Reforma, que finge ser independiente, ¿no? Y el doctor Nava decía, el que más daño nos causa es el pseudo independiente. Entonces, este ejercicio ayuda mucho para que ya no haya esa simulación. Son momentos de definición. Ya no es tiempo para la aplicación de la política robalera, así decía don Jesús Reyes Heroles. Decía que solamente el robalo andaba en 2 aguas. Y muchos son así, convenencieros, no se definen y se excusan de que son independientes, de que son objetivos, de que ellos no pueden tomar partido, cuando esa actitud es una toma de partido, sin duda. Entonces, este proceso de transformación de México es muy interesante por eso. Nada de medias tintas. Tiene uno que definir para sacar adelante el país, para transformar. ¿Cuándo voy a enviar esta iniciativa? Bueno, vamos primero a convocar al grupo, que trabajen. Hay mucha experiencia en México, mucha gente capaz. Desde luego, tiene que tomarse en cuenta a las mujeres, a migrantes, a los pueblos originarios, a todos los ciudadanos. Y tenemos entre todos que elaborar un proyecto. Me corresponde, pero yo voy a pedir que ciudadanos y también servidores públicos trabajen en la elaboración del proyecto. Y lo vamos a ir analizando, revisando. Se da a conocer al pueblo antes de que yo lo envíe formalmente al Congreso. Ese va a ser el procedimiento que vamos a continuar, que vamos a llevar a cabo. Muchas gracias. Bueno, vamos con Ezequiel Flores.
de proceso.